Amigos televidentes, bienvenidos a su programa Somos Cultura. Una vez más, estamos aquí llevando todo lo que concierne a la cultura, el arte que se da en nuestro país. Y en esta ocasión vamos a hacer un programa especial, porque ustedes saben que este programa tiene un norte y una orientación hacia la educación. Tanto el señor Cristian, que no se encuentra hoy con nosotros, pero está aquí tras bastidores, y mi persona, ustedes saben que nos dedicamos a este negocio de la educación y hemos entendido la importancia que tiene la educación para el desarrollo de nuestro país, más aún ahora que hemos pasado la pandemia y que muchas personas están viendo la universidad de un modo diferente, la educación de una manera distinta. Por eso que hoy hemos invitado a nuestro programa al licenciado Endara. Él es el rector de aquí de la, bueno, no es licenciado, magíster Endara, que él es el rector de la Universidad Osana, que nos va a acompañar el día de hoy. Y en ese afán que tenemos de que usted entienda y comprenda la importancia de la educación y también la visión que tiene la Universidad Osana con relación a todos los avances tecnológicos, plataformas digitales y esta virtualidad que nos ha llegado a las universidades y a los profesores de golpe, que nos obligó la pandemia a montarnos sobre ella, aunque ya habían instituciones que estaban dando los primeros pasos, pero sin lugar a dudas, ahorita tenemos un reto y es quedarnos en la virtualidad y manejar la manera híbrida entre virtualidad y presencialidad. Y todo eso lo vamos a conversar en el programa de hoy. Quiero también darle un saludo especial a todas las personas que nos sintonizan a través del satélite. Recuerden que este programa, además de verse por televisión abierta, por los 88.9 FM, también se está viendo en directo por nuestro canal de YouTube, Facebook Live, y también pronto estaremos en el Instagram Live transmitiendo esto para ustedes, y a través del satélite nos están viendo operadores de cable en toda Sudamérica. Ya hemos recibido reportes de sintonía de parte de ellos y queremos agradecerle a usted que nos ve y que sintoniza este programa todas las semanas y que también lo ve en sus repeticiones a través de las redes, que sabe que nosotros nos esforzamos por llevarle siempre el contenido más actual y más diverso en cuanto a cultura, porque la cultura no tiene que ser aburrida, tiene que ser vivida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, profesor, gracias una vez más por estar con nosotros, y mi primera pregunta va a ir enfocada en la visión que usted tiene como rector de esta universidad sobre los nuevos retos que tenemos los docentes, que tiene la educación, no solo en Panamá, sino en toda Latinoamérica, porque con la virtualidad usted puede tener estudiantes de otros países y podemos estudiar en universidades de otros países. Entonces, ahora el reto es más grande, ahora creo que tenemos más alta la vara para poder entonces llamarnos una universidad completa. ¿Cuál es esa visión que tiene usted y que tiene la Universidad Osana al respecto? Bueno, primero, gracias por la oportunidad que me dan de estar en su programa. Y quisiera, antes de responder la pregunta, posiblemente hacer una aclaración. Hablamos de la educación como negocio, y creo que la educación más que negocio es una vocación, porque hay negocios que son más rentables como negocios que la misma educación. Así que partiendo de ese principio, las personas que estamos en la actividad de la educación tenemos que entender que el posible retorno, a veces se cree que porque es una universidad particular y no una universidad oficial, es inmediato, y no es así. Los costos de mantener una infraestructura son sumamente altos y las recuperaciones de esas inversiones para poderlas tener son a muy largo plazo, lo que significa, como te mencionaba, que hay negocios que son mucho más lucrativos que pensar en una universidad. Pero antes también de hablarte de la visión y posiblemente una misión que tenemos nosotros como universidad, quisiera contarte que leía en los diarios de este país hace 2 días que Panamá tiene aproximadamente 500.000 de personas con un título universitario. Llámese ese título licenciatura, no estoy considerando técnicos y licenciatura, posgrados, maestrías, posgrado, llamo especializaciones, maestrías y doctorado. ¿Qué significa? Que si yo sumo toda esa población, estamos hablando de 500.000 de panameños con un título. Si yo hago simplemente una proporción
de los panameños que tenemos un título versus la población total, nos damos cuenta que no llegamos ni siquiera al 15% de la población de Panamá, lo que significa que tenemos muchísimo que hacer y lo que significa por qué esto debe ser una vocación con una visión clara y con una misión clara. Definitivamente yo creo que la pandemia determinó un antes y un después. Y eso lo hemos visto todas las universidades particulares que estamos en esta actividad. Porque antes de la pandemia las personas consideraban que la educación virtual era algo que no formaba con calidad. Como todos nos vimos sometidos a ese encierro, y yo diría que a llamarlo de alguna manera, donde no podíamos salir, donde no podíamos hacer nada, la gente dijo, yo tengo la posibilidad de crecer. Y de esa manera la universidad, que empezó hace 6 años, con solo 47 estudiantes, creció durante el tiempo de la pandemia a 1.250 estudiantes. Y fue para nosotros el crecimiento más importante que la universidad creo que pueda tener, inclusive en el desarrollo de su crecimiento normal, porque todas las universidades necesitaron adaptarse a un esquema o a una manera de operar que ya había nacido con nosotros, un poco con la experiencia que traíamos de dirigir instituciones de educación fuera de Panamá. Eso nos favoreció y nos permitió volver a pensar durante ese tiempo de la visión, sobre la visión y sobre la misión de la universidad, porque nos dimos cuenta que realmente ahí había una oportunidad para que no solamente los panameños, independientemente del rincón del país que se encuentren, sino del mundo entero, podían acceder a una educación, pero ya no a cualquier educación. Y de ahí esta condición exigió que nosotros también empezáramos a trabajar sobre la calidad de docente que tenía la universidad, porque había una gran falta de competencia en los docentes. Entonces nuestra visión siempre fue ser una universidad referente, pero ese referente tendría que tener en qué queremos ser referentes. Y nuestra institución comenzó con 5 carreras en el área administrativa. Hoy tenemos más de 32 carreras a nivel de técnicos, de licenciados, de especializaciones, de maestría y próximamente de doctorado. Eso sin contar los programas que tenemos en evaluación que todavía no nos han dado las resoluciones pertinentes. Pero este tema del referente, teniendo claro a veces las brechas que hay, porque hay brechas digitales, pero esas brechas digitales se proyectan también en la sociedad de otra manera. Que el que nunca ha tenido acceso a la tecnología, por más que la tecnología vaya avanzando, cada vez lo aleja más de las posibilidades de su desarrollo personal. Y esa es una problemática a los cuales tuvimos que empezar a reflexionar y darnos cuenta si en esa equidad y esa posibilidad de que todas las personas pudieran tener acceso a la educación superior, lo hiciéramos a través de una manera que entendiéramos el entorno. Y eso, sin tratar de abusar de la oportunidad que me brindas, si vienes y preguntas en nuestra institución cuánto vale estudiar en esta institución, te vas a dar cuenta que nuestros programas tienen un enfoque hacia la clase media baja. ¿Por qué? Porque queremos ser una alternativa para que la educación superior en Panamá se pueda socializar, que pueda llegar a más personas y para que eso produzca en el país un desarrollo tanto económico como un bienestar social.
Eso a veces no es entendido muy bien cuando las universidades particulares y cuyos aportes que recibe o su estructura de formación son sociedades que necesitan repartir dividendos. Eso no es el caso de esta universidad. Y eso nos ha permitido entonces, en esa reflexión, poder reafirmar nuestra visión y por el otro lado establecernos una misión que es de sostener una educación de calidad a precios que sean accesibles para todos los panameños. ¿Qué nos ha obligado esto? A invertir en lo que casi nadie invierte. Profesor, usted quiere ser profesor de nuestra institución, usted tiene que transformarse. Eso no es fácil, porque aunque no lo creamos, son expertos en sus áreas de formación, pero alejados del tema de la tecnología. Así es. Entonces, cuando tú tratas de unir un nuevo concepto que involucre tecnología, debes empezar por ellos, porque ellos son los que se convierten al final en ese líder dentro de ese salón de clases que motiva a los estudiantes para hacer también de ellos un esfuerzo adicional de lo que están haciendo. Como te mencioné, nuestros estudiantes son de un estrato de clase media. Eso no significa que aquí no hay una persona que tenga, que se salga de ese perfil, pero yo diría, si englobo el perfil universitario, es esa persona que trabaja, esa persona que está haciendo un esfuerzo, que por cualquier razón de su vida no pudo hacer su educación universitaria, inmediatamente salió del colegio, que a veces muchos de ellos se hicieron a familias, y ya cuando hay familias, entonces la prioridad es otra, y esperaron llegar a un punto de que hoy a veces padres e hijos están haciendo un proceso de superación y desarrollo personal. Entonces yo creo que nuestra visión con todo esto no es solamente contemplar el aspecto de la tecnología, que ha estado incrustado, diríamos, no solamente desde nuestro modelo económico, sino incrustado en una cultura, porque hablar de tecnología significa profesores, necesitas equipos, necesitas personas evaluando la calidad de lo que está produciendo esa tecnología, necesitas plataformas que puedan controlar que se está llevando a cabo un proceso de educación de calidad, y eso me lleva a otro punto. Y todo ese nivel que se produjo después de la pandemia, sumado a que las instituciones de educación superior tienen por ley que entrar en un proceso de acreditación, empezó a poner la vara más alta, como te estás refiriendo. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente era que la universidad existiera, que por cierto es un dolor de cabeza hacer una universidad en Panamá, sino que la vara más alta era que si nosotros entrábamos a nivel de la tecnología, estábamos entrando en un mercado donde ya había universidades que llevaban mucho más tiempo. Y el refrán es, entre más vieja la institución, más añeja se vuelve y más atractiva para los estudiantes, como el vino. Así que para nosotros, las universidades pequeñas, era un gran desafío entrar en la igualdad. Así que esa igualdad tuvo que ir creando una diferenciación, no solamente en los programas de su oferta, sino en la calidad de los programas, porque si Dios primero así lo permite, en junio del otro año nuestra institución estará 100% acreditada, y esa acreditación nos va a abrir a nosotros la posibilidad de ir y escalar a otros y a otras fronteras para buscar modelos de integración con otras universidades para hacer doble titulación, para hacer otro tipo de estrategias que nos permita no solamente hacer una oferta global, sino hacer una oferta global de calidad, donde instituciones comparten experiencia y producen un esquema de educación de muy alto nivel.
Eso no significa, y también quiero hacer esa aclaración, porque el que no conoce cómo se mueve el tema de esto de la acreditación y de todo, entonces estará pensando que las carreras que tú vas a tomar en la universidad, entonces la universidad no está acreditada. No, eso no es así. Para que una universidad pueda hoy operar en Panamá, tiene que tener primero una resolución de sus programas de aprobación, o sea, y esa resolución la otorga un órgano que se ha creado, que es la CTDA, que es llevado en su directriz por los rectores de las universidades oficiales de Panamá. Así que cada programa debe tener una resolución para que la universidad pueda ofrecer el programa. Ya no existe en Panamá una universidad de garaje, como sí existió en algún tiempo, y ya no existe en Panamá universidad que no esté sometida a los esquemas de control y de supervisión en su desarrollo, pero en su crecimiento también. Creo que esto está dejando un nivel de educación superior también en un proceso de desarrollo importante y en un nivel que va a hacer que nuestra economía, que hemos sido un país bendecido por el crecimiento, si miramos lo que pasa a nivel de toda la región, pueda seguir manteniendo esos estándares. Ayer leía que en Costa Rica la empresa Intel acaba de ofrecer una inversión de más de 1.100 millones de dólares. Y yo digo, ¿y por qué en Costa Rica no en Panamá? Que todos los cables convergen en Panamá. Porque tenemos que seguir preparándonos para poder recibir a las grandes organizaciones, y tenemos que preparar el talento humano, porque si eso lo relacionamos con las cifras que te doy de que solamente el 13%, tomando como ciertas esas cifras dadas por el Panama América, dejaría decir en algún momento que tenemos un camino todavía que recorrer para que la gente nuestra se prepare y para que la gente nuestra pueda hacer de esta nación, que es, por cierto, por su posición geográfica ya bendecida, una nación de prosperidad para todos. Entonces, básicamente esa es como nuestra visión, eso es nuestro desafío como misión y es como el reto en la cual estamos trabajando todos los días para tratar de ser mejores y entrar en un proceso de mejora continua, porque en eso es que está el crecimiento. Ya no existen organizaciones perfectas, pero lo que sí existe es organizaciones con cultura de calidad. Y las culturas de calidad lo que exigen es que la perfección la puedes tener a lo mejor por un mes, porque dentro de un mes ingresó nueva tecnología, dentro de un mes hay variaciones, y lo que necesitas entonces es una mejora continua, hacerte consciente de esas evoluciones, buscar la manera como se incorpora a esas evoluciones y tratar de siempre estar buscando la excelencia. Me imagino. Profe, dentro de lo que usted mencionó hay un aspecto importante que me gustaría que nos ampliara, y es el tema casualmente de los profesores, los docentes, esa planta docente que para una universidad me imagino que es prioritaria, porque al final son ellos los que están impartiendo todos esos valores, todo ese conocimiento y todo ese esfuerzo que académicamente se hace para construir las guías, los planeamientos y todo lo concerniente a lo que una universidad ofrece, o sea, toda la oferta académica de una universidad hacia sus estudiantes. Todo recae al final en el docente. ¿Cómo fue ese paso de la presencialidad a la virtualidad? ¿Cómo prepararon a los docentes y qué perfil busca la universidad en cuanto a su planta docente? No fue fácil y no es fácil. Por ejemplo, nosotros tenemos la carrera de Derecho, pero los abogados saben mucho de leyes, pero poco de tecnología. O sabemos mucho de leyes, pero poco de tecnología. Sin embargo, teníamos el desafío de que teníamos que prepararlos, invertir un tiempo con ellos, y lo que empezamos a hacer
no solamente en Derecho, sino en todas las áreas, también en los programas de maestría. Hay algunos docentes que sí estaban al tanto de las tecnologías, pero habían otros que no y eran muy buenos en lo que hacían. Entonces empezamos a trabajar una serie de talleres y empezamos a formarlos en la parte didáctica. Los empezamos a relacionar con las herramientas que utilizábamos también. Lo empezamos a formar explicándole estrategias que podrían usar bajo un esquema de salón que es diferente, porque no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó el tiempo que cuando el profesor no preparaba nada, llegaba y saquen una hoja y vamos a hacer un quiz y era un 1 para todo, pero el problema no era el 1, el problema era la capacidad del docente de poder transmitir un conocimiento o la preparación de un docente para esto. Ese es uno de los riesgos que se corre uno cuando la universidad crece de manera muy acelerada, porque se hace imposible controlar esos planes analíticos, esa programación que le hace el periodo y cada vez se hace más difícil. Pero cuando hay universidades como las nuestras, que las evidencias de una clase quedan grabadas, porque cada clase que das está grabada, lo que tenemos es un equipo detrás que monitorea la calidad de clase que va dando el docente. No podríamos decir que todos los docentes tienen un nivel de AAA, porque yo diría, wow, entonces esta universidad está lista para empezar a hacer una estrategia con Harvard. Pero lo que sí tratamos de ver es en qué necesita mejorar ese docente. Necesita mejorar en sus competencias, posiblemente de comunicación, necesita mejorar, porque tiene el currículum, para poder entrar tiene el currículum, pero a lo mejor nosotros no podemos conocer sus habilidades blandas hasta que yo no vea una clase, cómo él imparte una clase. Y imagínense, para poner un ejemplo, que la universidad hoy contrata por periodo académico más de 300 profesores. ¿Cómo podría yo medir 300 profesores sus competencias? Entonces, hay un equipo que está detrás de todas esas grabaciones, hay un equipo que retroalimenta a los decanos, hay un equipo que está pendiente de las ausencias o no, porque no sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó, el profesor que a veces llegaba tarde, y no el estudiante que también llegaba tarde, pero el profesor que llegaba tarde a la clase. Aquí el salón se abre virtual a 1 hora y desde ese momento el reloj está marcando a qué hora, así que yo no necesito ni siquiera un reloj de tiempo porque ahí está marcado y está puesto públicamente. También tuvimos que hacer un esfuerzo significativo con los temas de la evaluación, porque es el aspecto más importante del proceso de enseñanza. Porque si yo me paro aquí y tengo una gran fluidez y presento las mejores diapositivas, pero cuando llega el momento, 80% de los estudiantes no aprueban, lo lógico es que la gente dice, esos estudiantes no estudiaron. Yo lo veo de una manera inversa. Un profesor que se le quedan el 80% de las personas que tengan un curso es un profesor que no funciona. Algo está fallando en el profesor, porque no es que lo tenga que pasar a todo el mundo, porque recuerda que eso ya viene monitoreado por las grabaciones que quedan de cada sesión, sino que ese profesor, cuando ya ese tipo de situaciones van pasando, yo uno varias herramientas, la evaluación del estudiante, las grabaciones de clase, la preparación del profesor a las clases, y ya hay otro equipo que evalúa entonces la calidad de educación que voy teniendo con ese docente en esa actividad que le he dado. Posiblemente en los tiempos que tú y yo también estudiamos, encontrábamos que un mismo docente podía tener 5 asignaturas. Ya eso es algo del pasado. En esta universidad un docente no puede dar más de 2 asignaturas, porque el tema no es solucionarle la situación económica del docente, sino tratar de hacer una educación de calidad. Y creo que la mayor parte de las instituciones de educación superior
han venido trabajando en eso y lo han casi que institucionalizado para tratar de generar que una persona que imparta una asignatura pueda también preparar sus evaluaciones, pueda preparar sus contenidos, pueda tener un tiempo para actualizarse y al mismo tiempo buscar profesores que estén en el campo. Yo no puedo buscar un profesor, por ejemplo, que dicte marketing digital que nunca me pueda mostrar cuál es su página, cuáles son las estrategias que él utiliza en sus redes, porque lo que va a pasar es que el estudiante le va a enseñar, el estudiante se va a aburrir y lo que va a pasar de ahí es que el resultado, aunque sea exitoso en nota, vamos a encontrar una desmotivación de los estudiantes. Creo que es el momento también de decir que no todo es tan perfecto, pero el llevar este tipo de controles nos ha permitido que nuestros niveles de deserción de los estudiantes, porque si uno mira ese porcentaje que estamos hablando, las estadísticas dicen que en las universidades, por lo menos en el sector de la educación superior, más del 50% de los estudiantes que ingresan a una carrera no terminan esa carrera. O sea, hay niveles de deserción muy altos. Nosotros estamos por debajo de esa deserción, porque cuando nosotros empezamos a mirar que un estudiante empieza a tener estos promedios tan bajos y estos estudiantes empiezan a tener un problema, generalmente lo que hace cada decano en su equipo de trabajo con sus docentes es: ¿qué te ha pasado con fulanito de tal? Y empezamos a detectar algunas deficiencias o algunos problemas que después nos acompañamos de una parte de psicología y de una parte de trabajo social para tratar de ayudarlo, porque hay esa población que nosotros trabajamos, hay de todo. O sea, hay personas que si están en un ambiente de alto riesgo, que hemos tenido algunos casos lamentables de eso, ni siquiera han sido porque ellos están metidos en ese problema, sino porque el círculo que los rodea, de alguna u otra forma, está en cosas que ni siquiera están estudiando en la universidad, pero la presión social del círculo donde la persona está, lo obligan a cometer errores en la vida, que finalmente queda siendo las mamás, los papás, los que sufren esas decepciones, pero no ven dónde está la esencia que está en la familia. Entonces, yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos hoy en Panamá es que ya no debería ser de unos o de otros el tema de la tecnología. Debería ser una política de Estado. Hace poco salía un artículo que hablaba de lo rezagado que estábamos nosotros como país en los temas de la inteligencia artificial. Y hoy yo estoy tomando un programa de actualización profesional mío como abogado sobre ChatGPT aplicado a abogados. Y es impresionante lo que estamos logrando en la productividad, lo que podemos hacer. Pero entender también que esa es una herramienta que alucina. El 70% más o menos de los datos que te da hoy por hoy una inteligencia artificial como ChatGPT, porque hay diferentes inteligencias artificiales que son entrenadas para diferentes tipos de campos, tiene un nivel de acierto entre el 70%, pero todo depende del nivel de prompt o de conversación que tú empieces a darle. Pero es impresionante. Yo le pregunté en una reunión a los estudiantes, y por un lado me digo, no, ¿qué es tecnología? ¿Y qué universidad tiene tecnología? Tecnología ya no es Zoom, porque Zoom, en la pandemia, nosotros pudimos empezar con Zoom, pero en la pandemia todo el mundo usó Zoom, y la prueba es que ya la gente no viene a la universidad para eso. Así que yo lo que siento es que la tecnología es otra cosa, es cómo aplicar todos esos avances en la carrera, y creo que ahí está el nuevo desafío para nosotros, las instituciones de educación y para el país en general. Totalmente, profe, y muy interesante lo que nos dice. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos quiero conversar un poco de algo que usted mencionó y que también es un pilar importante, los estudiantes.
El estudiante de hoy también es autodidacta, se educa y se prepara en paralelo a venir a la universidad. Y es un reto para el docente tener este tipo de estudiantes. Pero eso vamos a conversarlo cuando regresemos de la pausa comercial. Ya volvemos.